El mundo animal está lleno de impresionantes variantes de adaptación a nuestro planeta Tierra. Cada especie se ha especializado en su ambiente para garantizar su supervivencia, y lo mismo ocurre en una de las áreas más complejas para la vida, el océano. Quizás recuerdes de tus clases de biología que la vida comenzó en el agua, gracias a sus diferentes factores como la humedad, la temperatura y sobre todo la correcta cantidad de oxígeno existente. Se dieron las condiciones para que surgieran las primeras biomoléculas. El día de hoy hablaremos de los peces, una especie animal que sin duda te dejará sorprendido. Los peces son una especie animal con la que estamos bastante familiarizados, pero son un mundo en sí mismo. Existe una gran cantidad de especies y otro número igualmente grande por descubrir. Que sean tan cotidianos en nuestra vida ha contribuido a que perdamos la capacidad de maravillarnos por estas hermosas y asombrosas criaturas, que son parte de tu dieta o incluso sean mascotas para ti. Si tienes peces como mascotas, déjanoslo saber en los comentarios. Seguramente hablaremos en un video sobre las más grandes cualidades y curiosidades de estas especies. Mientras tanto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas este y más de nuestros videos. Los peces son una especie acuática cuya principal diferencia con otros animales que también viven en el mar es que cuentan con una espina dorsal, es decir, son vertebrados. Estas interesantes criaturas regulan su temperatura a partir del medio ambiente y respiran a través de branquias. Algo sorprendente de estas criaturas es que obtienen el oxígeno que necesitan incluso debajo del agua, algo imposible para las especies que respiramos a través de nuestro sistema pulmonar. Las branquias de los peces les permite captar el oxígeno disuelto en el agua. Además de su espina dorsal, los peces están recubiertos de escamas y cuentan con aletas como extremidades, las cuales les permite moverse en entornos acuáticos, tanto aquellos con agua salada como dulce. Existen tantas especies diferentes de peces que pueden vivir en pequeños arroyos de las montañas más altas hasta habitar en lo más profundo del océano. La mayoría de las especies son ovíparas y se reproducen a través de la fecundación externa. Como te conté al principio del video, las primeras formas de vida aparecieron en el agua. Sin embargo, estos primeros seres vivos no eran tan complejos como los peces actuales. Para llegar a las especies acuáticas que conocemos hoy en día, se debió dar un larguísimo proceso de evolución de millones de años. Para que te des una idea, los antecesores de los animales que conocemos hoy en día habitaron en la Tierra hace 500 millones de años. El proceso de evolución de los animales es sin duda fascinante, y si te gustaría que habláramos de este tema, déjamelo en los comentarios. Uno de los logros evolutivos más importantes de los peces y que permitieron que lograran sobrevivir hasta la época actual es el desarrollo de mandíbulas, las cuales permitieron a los peces primitivos poder consumir fuentes de alimento grandes, triturar a sus presas, etc. A pesar de que las mandíbulas fueron un importante paso evolutivo de los peces, estas están presentes en pocas clases de animales actuales, como es el caso de la piraña y grandes ejemplares como los tiburones. Pero hablaremos de su alimentación más adelante, así que no dejes de ver este video. Como te conté al principio del video, los peces regulan su temperatura con base al ambiente, por lo que son especies que requieren de agua más o menos templada para sobrevivir. Esta es la premisa de las grandes migraciones que especies de peces realizan año con año, con distancias que llegan a alcanzar miles de kilómetros. Además del clima, otras razones que repercuten en la migración de este grupo animal son la alimentación y la crianza de las crías. ¿Sabías que los peces se pueden comunicar? Los peces emiten sonidos para comunicarse. No son sonidos articulados como lo es un lenguaje humano, pero hacen uso de silbidos, zumbidos, gruñidos, ronquidos o sonidos similares a los de un chasquido. Logran emitir estos sonidos a través de un músculo muy rápido que golpea rítmicamente su vejiga natatoria, órgano que también funciona como mecanismo de flotación. Otra forma de emitir sonido es a través de la fricción de sus partes óseas o pasando aire a través de cavidades corporales. Las principales razones por las cuales los peces necesitan emitir sonido son para aparearse, asustar a los depredadores e incluso orientar sus movimientos. Si has nadado bajo el agua, seguramente has experimentado lo difícil que es captar sonidos dentro de ella.
Por esta razón, los peces cuentan con una increíble capacidad auditiva que supera a la humana. Estudios realizados en cautiverio y en libertad han demostrado que los peces pueden escuchar sonidos ultrasónicos similares a los que puede captar un murciélago. Al igual que los peces, los murciélagos emiten sonidos para orientarse, ya que son casi ciegos. Si te gustaría que habláramos sobre este interesante tema, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te lo pierdas. Estos animales acuáticos también tienen la capacidad de comunicarse a través del olfato. Son capaces de detectar el aroma de las sustancias químicas que expulsan a través de la orina, de manera similar a los mamíferos. Los científicos creen que este método de comunicación es utilizado para marcar su territorio. Investigaciones recientes han arrojado que los peces pueden sentir miedo y dolor. Por ejemplo, un experimento realizado con peces sapo, a quienes al darle descargas eléctricas emitían un gruñido, demuestra que sienten dolor. La pista que arroja que esta especie sentía miedo era cuando se les acercaba el electrodo. Al verlo, los peces sapo emitían el mismo gruñido antes de recibir la descarga, evidencia de que sienten miedo. Otro experimento que arroja que los peces sienten dolor es aquel efectuado con las truchas arcoíris, a las cuales se les inyectó veneno de abeja. Los científicos que realizaron estos experimentos vieron cómo las truchas frotaban sus labios contra las paredes de los tanques como método para aliviar el dolor. Estas evidencias arrojan argumentos para los defensores de los derechos animales, quienes acusan a la pesca deportiva de causarle sufrimiento a los peces a través del uso de anzuelos y cañas de pescar. A pesar de que los peces no sienten dolor al mismo grado que las personas, sí tienen la capacidad de percibir dolor y sufrimiento. Te hemos contado que los peces pueden respirar por medio de sus branquias, que tienen una capacidad auditiva mayor al del ser humano, que son capaces de emitir sonidos para comunicarse y que sienten dolor y sufrimiento. Pero, ¿dónde queda eso de que beben agua? Las especies de peces poseen boca, aunque como te dije anteriormente, no todas poseen mandíbulas. Las especies que poseen mandíbulas pueden acceder a una gran variedad de alimentos como plantas y otros organismos. Por otro lado, los peces que no cuentan con mandíbulas digieren su comida en el estómago. Al deber tragarla de manera completa, no son capaces de consumir grandes cantidades de alimento. Enzimas producidas en el páncreas y el hígado ayudan con la digestión. Para sobrevivir en un entorno marino, las especies acuáticas deben adaptarse a su medio para satisfacer sus necesidades básicas, y esto incluye la hidratación. Los peces beben de manera constante, sin embargo, su principal obstáculo es la salinidad del agua. Para el ser humano y otras especies resulta imposible beber agua del mar debido a su alta concentración de sales. Beber agua salada produce el efecto contrario, la deshidratación. Por paradójico que suene, el cuerpo tiene que expulsar el exceso de sales a través de la orina. La adaptación que han sufrido especies como las anémonas, las esponjas o los erizos de mar es poseer la misma salinidad en sus organismos que el agua. Pero, ¿qué ocurre con el resto de las especies? Las especies científicamente conocidas como teleósteos, caracterizadas por poseer vértebras, escamas y vejiga natatoria, los peces comunes y corrientes no cuentan con la misma salinidad del mar en sus cuerpos, por lo que al igual que los seres humanos deben expulsar el exceso de ellas. Lo hacen a través de sus branquias y de la orina. Por esta razón, los peces deben beber mucha agua para equilibrar aquella que ingresa a su organismo con la que terminan expulsando con las sales. Este proceso se le conoce como ósmosis y se realiza principalmente en el riñón de esta clase animal. A diferencia de las especies marinas, los peces de agua dulce también beben agua, pero en menores cantidades, debido a que no deben expulsar el exceso de sales presentes en el agua. Como podrás darte cuenta, tenemos más en común con los peces de lo que seguramente creías. Ninguna especie animal es aburrida, todas tienen grandes curiosidades por descubrir, así que mantente al tanto de nuestro canal para no perderte ninguna de estas grandes curiosidades del mundo animal. Cuéntame en los comentarios lo que más te ha llamado la atención del video de hoy. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.